Buen día, profesor. En esta oportunidad hablaremos sobre algunos puntos del reglamento de la ley del impuesto a la renta y hablaremos qué significa cada uno, qué nos quiere decir cada uno de ellos. En el primer punto tenemos, una persona natural o jurídica, o sea, más del 30% de capital de otra persona jurídica directamente o por medio de un tercero. ¿Qué nos quiere decir con esto? En el Perú, de acuerdo con el reglamento de la ley del impuesto a la renta, el artículo 24 se considera que existe vinculación económica cuando una persona natural o jurídica posee más del 30% del capital de otra empresa, ya sea de forma directa o a través de intermediarios. Porque ese nivel de participación le otorga una influencia significativa en las decisiones de la empresa, lo que podría afectar la forma en que se fijan precios o se realizan operaciones entre ambos. Por eso la ley presume que estas relaciones deben ser controladas para asegurar que las transacciones se hagan, se hagan a valor de mercado y no con fines de reducir impuestos. Un ejemplo real se observa en el grupo Gloria, el cual es el conglomerado empresarial peruano con participación en diversas empresas de distintos sectores, lo que evidencia la existencia de socios comunes con intereses económicos compartidos. En estos casos, cuando dichos socios poseen más del 30% del capital en varias empresas, se configura la vinculación económica, conforme al artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. En el siguiente punto tenemos que más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. Acá, ¿qué nos quiere decir el reglamento de la ley del impuesto a la renta? Que existe vinculación económica cuando una misma persona natural o jurídica posee más del 30% del capital en dos o más empresas, ya sea de manera directa o a través de terceros. Porque en ese escenario, dicha persona tiene la capacidad de ejercer influencia significativa o control común sobre varias empresas al mismo tiempo, lo que puede generar que las decisiones entre ellas no sean independientes. Por ello, la norma busca asegurar que las operaciones entre estas empresas se realizan a valor de mercado y no se manipulen con fines tributarios. Un ejemplo sería observar en grupos empresariales como Grupo Intercor, donde una misma entidad matriz tiene participaciones superiores al 30% en distintas empresas del grupo. Por ejemplo, en sectores como Retrai, banca o educación. En este caso, todas las empresas se consideran vinculadas entre sí, ya que comparten un mismo controlador y cualquier transacción entre ellos, como préstamos, prestación de servicios o ventas internas. Debe cumplir con las reglas de precios de transferencia establecidas por la normativa tributaria peruana. Tercer punto. Capital de dos o más personas jurídicas pertenezcan en más del 30% a socios comunes a estos. Según el reglamento de la ley del impuesto a la renta, del artículo 24, se considera que existe la vinculación económica cuando el capital de dos o más empresas pertenece en más del 30% a socios comunes. Es decir, cuando las mismas personas naturales o jurídicas participan simultáneamente como accionistas en varias empresas, superando ese concepto. En este caso, la norma presume que dichas empresas no son independientes, ya que esos socios pueden influir en las decisiones de todas ellas, generando un control o interés económico conjunto, lo que podría afectar la norma en el que se realizan sus operaciones, por lo que se exige que éstas se efectúen a valor de mercado conforme a las reglas de precios de transparencia. En este caso, un ejemplo sería cuando un mismo grupo de inversionistas participa en distintas empresas de un mismo conglomerado, como ocurre en estructuras empresariales similares a las del grupo PESI, donde ciertos accionistas tienen participación relevante en varias compañías. Si estos socios poseen más del 30% en dos empresas distintas, estas se consideran vinculadas entre sí y cualquier operación entre ellas, como préstamos, servicios o ventas, debe cumplir con las normas tributarias aplicables para evitar la manipulación de resultados. En el siguiente punto, también
considera que existe vinculación cuando en cualquiera de los casos señalados en los dos primeros literales, la proporción de capital indicada en lo mismo pertenezca a cónyuges entre sí. ¿Qué nos quiere decir el reglamento del impuesto a la renta, el artículo 24, en este caso? Que también se considera que existe vinculación económica cuando la participación de más del 30% del capital mencionada en los casos anteriores pertenece a cónyuges entre sí. Es decir, la norma reconoce que aunque las participaciones estén divididas formalmente entre esposos, en la práctica existe un interés económico común de unidad de decisión, por lo que se presume que pueden influir conjuntamente en las empresas involucradas. En consecuencia, dichas empresas se consideran vinculadas y cualquier operación entre ellas debe realizarse a valor de mercado, bajo las reglas de precios de transferencia, para evitar posibles manipulaciones fiscales. En este caso, un matrimonio donde uno de los cónyuges posee el 20% de una empresa y el otro el 15%, dando más del 30% de participación conjunta, aunque individualmente ninguno se puede elegir, la ley los considera como una unidad económica, por lo que si ese mismo esquema se repite en otra empresa o si participan en distintas empresas, se genera vinculación entre ellas y las operaciones que realice deberá cumplir con la normativa tributaria correspondiente. Eso es todo, profesor. Buenas tardes.